Bueno, pues un diputado de Morena solicita juicio político contra consejera del INE por falsear las frases de AMLO. Fíjense ustedes que mientras algunos se las dan de santos y dicen, no, es que el presidente ha dicho cosas, la verdad, muy tremendas, muy bárbaras, cosas que no se puede decir contra una mujer. Y aquí no, en este canal, no tenemos nada en contra de poder atacar a las mujeres, ¿no? Sino por el contrario, hay que defenderla así y todo, pero obviamente cuando esto es cierto, pero cuando no fue así el caso del presidente López Obrador, no hubo un tal ataque. Estas cosas de las cuales él habló fueron cuestiones, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que se referían a las corruptelas de Xochitl Gálvez. Hablaba de la corrupción de Xochitl Gálvez, no de cuestiones ni matrimoniales, ni de su familia, ni de chismes del entorno familiar, nada por el estilo, ni cosas que no nos compete ni nos interesa, ¿verdad? Entonces, bueno, el asunto ahí quedó. Y bueno, después el INE pues falseó las declaraciones del presidente, porque pues esto es realmente grave, es igualmente grave que si el presidente hubiese atacado a Xochitl Gálvez, se hubiera metido con las cuestiones personales de ella, o denostado su sexo femenino, lo cual nunca hizo. Pero pues esto es realmente muy grave porque el falsear las declaraciones de otra persona, de otro personaje, en este caso otro político, pues y ponerlo en los medios de comunicación, ponerlo en todos los ámbitos, que se dé a conocer esto de manera ya falseada, obviamente pues esto deja mal parada no solamente a la persona a la que estás tratando de dejar ser castigada, en este caso supuestamente por haber cometido violencia política, sino el hecho de ellos mismos, porque al final de cuentas el presidente no se quedó ahí, sino dijo las cosas. Obviamente denunció que esto era algo ilegal, que esto no estaba bien, y lo cual también creemos, ¿no? Los mexicanos, que así si esto hacen con el presidente de la República, que no puedan hacer con cualquier mexicano, ¿no? Que al ser llevado ante un ministerio público, a un lugar de estos, sus declaraciones no valen porque te las pueden cambiar ahí. Bueno, es un ámbito completamente distinto. Él no es el INE, pero tampoco se vale, aunque que esto siendo como cualquier cuestión, no sé cómo le podemos llamar, dependencia, ¿no? Cualquier dependencia que sea, cualquier lugar público, de función pública que haya, no te pueden cambiar las cosas, la realidad. El que te transgiversen toda esa situación, pues tiene también a mucha gente inocente también en las cárceles, ¿no? En lugares. Entonces, pero bueno, en este hecho, ya regresando en particular a lo del INE y del presidente, pues es así viene el presidente en decir las cosas, en denunciar estos hechos. Pero bueno, ahora esta parte, que si se puede llevar a juicio político o no. Se puede llevar a juicio político. Creo que esto no ocurrirá porque van a decir obviamente que no, pues no es para tanto, que no lo van a volver a hacer y todo esto. Hubiese sido bueno que se llevase a cabo, porque así de esta manera se deja un expediente de que esto no se debe realizar, ¿verdad? Pero sabemos cómo se manejan las cosas, cómo está el tribunal, cómo está la Suprema Corte, cómo está todo esto. Es que no va a llegar a muy lejos. Pero bueno, el diputado morenista, vamos a darle la información mientras esto lo analizamos, lo platicamos, porque el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna dio a conocer que presentó una solicitud de juicio político en contra de la consejera Claudia Zavala, quien es presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, a quien acusó de haber permitido que se falsearan los dichos acerca del presidente López Obrador. Inventó algo que el presidente no dijo. Eso debe ser sancionado, fue lo que dijo el legislador. Y es que Gutiérrez Luna, quien fue presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, difundió en sus redes sociales un video y un comunicado en el que acusa a Zavala de distorsionar las frases del Ejecutivo Federal expresadas en sus conferencias de prensa matutinas sobre la senadora panista y aspirante presidencial Xochitl Gálvez. La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE falseó las frases del presidente López Obrador expresadas en sus conferencias de prensa matutinas sobre Xochitl Gálvez para lograr que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impusiera medidas cautelares, lo que implica un fraude, dice el comunicado del legislador.
La demanda también pide la inmediata destitución de Claudia Zavala y su inhabilitación en el servicio público por violar la Constitución. El también consejero del Poder Legislativo del Grupo Parlamentario de Morena, ante el INE, presentó la demanda de juicio político contra Zavala por distorsionar las frases del presidente López Obrador expresadas en las conferencias de prensa matutinas sobre Xóchitl Gálvez con la intención de imponer medidas cautelares y tutela preventiva por presuntamente constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, fue en lo que detalla según este boletín que se puede leer en Twitter. Pero bueno, el legislador incluye un comparativo de frases que avaló la consejera en el proyecto de acuerdo en la comisión y las que pronunció López Obrador de acuerdo con las transcripciones de las conferencias. También incluyó la denuncia de juicio político presentada ante la Dirección de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Hemos decidido actuar jurídicamente porque no vamos a permitir y nos parece un exceso el que pongan frases o palabras en la boca del presidente que cosas que no dijo, el falsificar sus dichos con el solo propósito de causarle daño a él, al movimiento y por supuesto de beneficiar a la candidata del PAN, dijo en el video. Y bueno, hace 2 años Gutiérrez Luna había impulsado la remoción también del entonces presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y del consejero Ciro Murayama. Pero esto ya va más lejos todavía, porque Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba nunca llegaron a ese punto, ¿verdad? Sí, comentaban en sus redes sociales, en los medios, comentaban cosas que a lo mejor pues era diferente de la opinión del presidente, pero pues no llegaban a ese punto de poder falsificar dichos, ¿verdad? Frases. Y bueno, pues en este caso por eso se pide la remoción de Claudia Zavala del INE, porque pues aquí se puede constatar, si de esta manera, o se podría sospechar de que si hubo mano negra, hubo esa intención de dolo, y porque si se hubiese dejado nada más como eran las frases originales, no constituía el poder llevar a alguien a ese tipo de medidas cautelares. O sea, no era para tanto, ¿no? Pero bueno, el hecho de ya tergiversarlo, esto ya abre la posibilidad de que se pongan estas medidas cautelares, que al final de cuentas esta era la situación. Hubo mano negra, hubo acuerdo entre el PRIAN y hubo acuerdo entre Claudia Zavala, ahí por debajo del agua, seguramente, muy posiblemente. Claudio Díquez González también metió la mano, quién sabe, pero bueno, ahí está el asunto y obviamente pues esto con intenciones electorales. Pero bueno, así está ese asunto en ese tema en particular de la tergiversación de los hechos, de las cosas que nos dijo y de que pueda ser llevado a juicio político Claudia Zavala. ¿Qué creen que ustedes que pasará? ¿Será esto trascenderá o no trascenderá? Bien, pues ahí está ese asunto.